Pues, esta, este Señor es, este Señor es el día que tú nos has concedido, y este es un día que ha sido bueno justamente, Padre, por toda la gracia y la misericordia de que se cumple, Señor, sabiendo, ayudándonos, Señor, a conocerte, ayudándonos, Señor, a reconocer lo que tenemos que reconocer. Y eso siempre, Señor, mientras tú nos permites que lo verdadero, eso sea lo que produce, eso sea lo conocido, que seamos conocidos como tú nos conoces, y que nos conozcamos, también, Padre, podamos en cambio reconocer lo que es fingido, Señor. Y por eso yo te bendigo, Padre, que tú a través de tu palabra siempre nos has dado la misericordia de tu primogenitura, y esa primogenitura, Señor, nos ha concedido que nos permita ser de tu misericordia, de tu bondad, el volvernos a ti, y que ese sacerdocio eterno que tú nos has dado sea un sacerdocio, Señor, que camine, que vuelve a los atrios, pero que se extiende, que llega, Señor, hasta un Shabbat, y que aún en el Shabbat, Señor, llega hasta los confines de la tierra, pero llevando, Señor, lo que tú nos has concedido en cada paso, que llevemos lo que Cristo Jesús llevó, y que podamos, Padre, así como tú nos has concedido, aprender que, que tus aguas, que tu justicia, que lo que sale de nuestro corazón es de espíritu, que ese espíritu también, Señor, es el ser que te devolvamos a ti. Por eso al completar, al ir completando este día, Padre, que se aliente ese espíritu en la casa del Dabar, en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que se aliente esas cabezas, porque, Señor, si lo que hemos aprendido, Señor, si lo que hemos enseñado, si lo que hemos mostrado, Padre, es lo que tú nos has mostrado, y eso, Señor, es verdad, y eso, Señor, es camino, y eso es justicia. Y, Señor, bendito seas, porque eso nos muestra a la luz de tu palabra, a la luz de tus fiestas, a la luz de tu acercamiento, porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, no solo miremos un espejo de todos los que en la Biblia tú has mostrado, Señor, un reflejo, sino miremos, Señor, lo verdadero, una gloria que va caminando. Y por eso, Padre, te bendecimos, porque antes éramos extraños, porque antes éramos advenedizos, antes éramos no nativos, pero ahora, Padre, nos vas mostrando a la vid verdadera, a tu vara, a tu callado, nos vas mostrando, nos vas enseñando, Señor, ese cuerpo, ese, a esa cabeza que es Cristo Jesús, y a esos cuerpos que se van ensamblando, esas coyunturas que se van uniendo, y nos vas enseñando, Señor, no solo a amar verdaderamente, sino que nos vas enseñando a hacer de bendición. Y te bendigo, Padre de los cielos, porque lo que tú bendices, eso seguirá siendo de bendición. Y porque tú lo que nos has llamado de bendición es para que los que nos bendicen, Señor, nos bendigan con primogenitura. Yo bendigo, Señor, que si hemos bendecido, si hemos recibido algo de ti, eso extendamos. Y, Señor, si somos bendecidos por los que están a nuestro lado, pues no sea, Señor, únicamente por esas palabras de gratitud. Te bendigo, Señor, a Marta por su primogenitura, pero también, Señor, bendigo a todas las personas que, sin que levantándose, que poniéndose en su puesto, que siendo primogénitos, están extendiendo la casa del hogar. Y eso es la bendición, Señor, eso es lo verdadero, Padre, porque nuestros labios deben llevar justicia, porque nuestro cuerpo, Señor, porque nuestro espíritu lleva verdad, Padre de los cielos. Y si por cada vez que nos levantamos, que edificamos, por cada vez que caminamos, Señor, volvemos a ser cuerpo. Y por cada vez que el cuerpo, Señor, camina, vuelve, Señor, a que esos fundamentos, Padre, pisen sobre serpientes, oyen, Señor, sobre esos precipicios que los lleven camino, verdad, vida, sanidad, santidad, bendición, luz, evangelio, vida, Señor, dulzura, que eso, Señor, llena nuestra vida, porque eso, Señor, es lo que somos. Y nunca, Señor, nos dejarás a mitad del camino, en el nombre de Cristo Jesús, sino que nos llevarás siempre hacia donde pertenecemos, a ti. Que sea lo alto, Padre, no de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, sino, Señor, lo alto de nuestra humildad. Que no demos la espalda, Padre, sino por el contrario, volvamos a dar la cabeza. Y que, Señor, que volvamos a dar el acercamiento. Y que, Señor, por el contrario, también no lleguemos a lo profundo, sino que pasemos siempre y volvamos, Padre, a la vida, que esa es nuestra profundidad. Sabernos en ti, Señor, que no nos dejarás nunca ver esa corrupción del Seol,
sino que por el contrario nos miras con fruto y nos permite mirar siempre un fruto que camina, Padre, una santidad que se vive en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición, mis hermanas y mis hermanos, que vamos completando en primogenitura para abrir nuevamente primogenitura, sacerdocio, bendición, cortando, Padre, pisando, Señor, hollando, pero tomando la posición en tu mesa, en tu casa, en tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mm, eh, estamos en, en esta época que, como comentábamos, eh, tenemos que un poquito, un poco, yo creo que tenemos que ver el llamado de Abraham, que me parece importante. No sé si revisaron eso, el llamado de Abraham. Había algunas cosas, incluso el pasaje de Cristo Jesús, cómo termina Cristo Jesús, cómo continúa Cristo Jesús. Y eso nos permite mirar la trayectoria de esas cosas que tenemos por delante. Así que, sí, ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos por Cristo Jesús y la trayectoria. Mire cómo termina y cómo continúa, ¿verdad? Así es como terminan en Juan capítulo 8. Ese es el versículo que habíamos comentado el día domingo. Entonces yo creo que aquí obviamente nos vamos a ubicar en la trayectoria de Cristo Jesús. Juan 8:59. Dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús cruzó, pasó. ¿Cómo tiene usted? Bueno, eh, entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús eh, salió, atravesó. Aquí tenemos dos cosas. A través del medio de ellos. Y de esta manera atravesó. Así tendría, así es como deberíamos leerlo. Más o menos así es como deberíamos leerlo. Entonces, por eso yo necesitaría ver las versiones en que tiene más profundizado este tema, esta parte. Juan 8:59. Porque Hola, son Marquito, dos. buenas noches. Bendiciones, buenas noches. ¿Cómo Bueno, tienes? en la que yo tengo siempre, que leo siempre, está de otra manera, pero encontré otra que sí dice atravesó. Ya, Dice, tomaron entonces piedras para tirarle, más Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. eh, esa me parece más ampliada porque tiene dos connotaciones. Tiene la connotación de pasar por el medio y tiene la connotación de atravesar. Eh, ese, esa es la que quería. Entonces, si usted tiene una versión en que diga
salió del templo, caminó, ¿qué más? Eh, Atravesó en medio de ellos, claro. Atravesó en medio de ellos, así es como deberíamos de pronto entenderlo. Atravesó en medio de ellos y pasó. Ahí esas dos cosas nos ayudan a entender justamente lo complicado del asunto. Y el siguiente versículo, ¿qué dice el siguiente versículo, Erika, en su versión? El siguiente versículo que ya sería Juan 9, y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos. Solo esa parte nomás. Esa es la parte esa es la parte profunda del asunto que nosotros acabamos de mencionar. Entonces, vemos aquí, primero tenemos que ver las dos épocas, ¿no es cierto? Sukkot, y tenemos que ver en esto lo que pasó con el ciego, con la persona ciega, que ya es otro momento. Y después de esto, de lo de la persona ciega, es decir, el capítulo 7 viene a ser Sukkot. Capítulo 8 viene a ser el día después de Sukkot. Y el día después de Sukkot le toca atravesar y cruzar, así se podría decir. Entonces, atravesar en medio de toda esta situación y cruzar. Y claro, y el capítulo 9 todavía él está atravesando. Y el capítulo 10 es claro, obviamente ya cuando llegamos a la parte de las puertas, a la parte ya del mes de noviembre, el mes de diciembre, o el mes noveno, el mes décimo, que corresponde a, al tiempo ¿cómo es? De renovación en sí. Es decir, como termina el verso, entonces ahora ya vemos en cuestión de tiempo, ahora como termina el último verso, así empieza el siguiente capítulo. ¿Cómo termina Cristo Jesús? Termina atravesando. ¿Cómo comienza el siguiente capítulo? Lo mismo, atravesando. Entonces, si usted tiene otra versión, solo eso es lo que quería hacerle caer en cuenta. Atravesando. El 9.1 usted va a tener ahí capaz alguna versión diferente, porque dice, al atravesar Jesús. Es decir, vemos a un Jesús pasando en medio de este pozo, y vemos a un Jesús atravesando este pozo, pero vemos a un Cristo Jesús que sigue atravesando este tipo, es decir, sigue caminando y atravesando. ¿Y qué necesita para eso? Pues se necesita caminar, se necesita justamente cruzar por estos pozos, se necesita mirar estos pozos. Y ahí es cuando Alexandra, a eso es donde quería llegar Alexandra, al sentido de que no es fácil, y para Cristo Jesús no es fácil tampoco. ¿Qué se necesita? Entonces, ¿qué necesitó Cristo Jesús? Enfrentar las dos cosas. Enfrentó un pozo fuertísimo, atravesó, pero siguió él atravesando. ¿Y cuál fue el resultado siguiente de ese atravesar? ¿Para qué estaba atravesando? La primera vez, ¿para qué atravesó? Y la segunda vez, ¿para qué atravesó? Sí, entonces, resulta ser que a eso es lo que veíamos, que este foso, esto es un problema de pozos y esto es un problema de fosos. La diferencia de un pozo es que a veces el pozo es para buscar agua, para buscar algo que tal termina metiéndoles en el foso. El foso, en cambio, es simplemente un, un, un hueco profundo. Esta es la situación, un hueco profundo en el que se llega a las profundidades. ¿A qué tipo de profundidades se llega? Pues a las profundidades del Seol. Por eso,
estamos un poquito extendiendo la prédica del domingo. Yo creo que para adentrarnos más, no en el pozo, sino adentrarnos más en la bendición que tenemos de enfrentar este tipo de pozos, de pasar este tipo de pozos, pero sabiendo quiénes somos ante este tipo de pozos. Así que, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿está claro el asunto? Sí. Otra, o le doy entonces otra forma de atravesar el pozo, otra forma de atravesar estos fosos, perdón. La primera es los fosos, pero ahora hay que atravesar también los pozos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto de los pozos? Porque del foso, Cristo Jesús atraviesa el siguiente pozo. ¿Y cuál es el pozo que atraviesa? El del ciego de nacimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tenía este ciego de nacimiento? ¿Qué es lo que quitó este ciego de nacimiento? Años atrás, tal vez alguien puede recordar a través de lo que veíamos de este, entre comillas, o sea, de este, eh, vamos al 9:2. Y sus discípulos le preguntaban diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifieste, para que las obras de Dios sean manifiestas. ¿Sí? Entonces, aquí le preguntan a Jesús si este es un problema de maldición de los padres. Y Cristo Jesús dice, no es este es un problema de pozos. Así que con esto tenemos para después adentrarnos en esto, porque aquí usted ve el problema de este ciego de nacimiento. ¿Cuál es el problema de este ciego de nacimiento? Y sobre todas las cosas, ¿cuál es la acción de este ciego de nacimiento? ¿Qué es lo que hace? Este ciego de nacimiento, este era el más vulnerable, porque este es el que podía salir, caer en pozos, pues. Pero resulta ser que este, este ciego de nacimiento no es tan, o mejor dicho, tiene más atento su oído. Entonces, ¿por qué sabemos que tiene más atento su oído? No sé si recuerda usted de años anteriores. ¿Por qué tiene más atento su oído? ¿Por qué? ¿Recuerda? Tal vez Rocío, Natalie. Entonces, si no recuerda, no importa. Ya tiene otra connotación, otro añadido. Para atravesar. Para atravesar se necesita caminar. Para caminar se necesita saber qué pasos usted lleva. Y para caminar y saber qué pasos necesita saber limpiar, necesita saber lavarse sus pies. ¿Y cómo se lava los pies? Se lava en aguas que salen del corazón. ¿Y cómo se lavan esas aguas que salen del corazón? Porque se lavan en esa justicia. ¿Cómo se lavan esas aguas del corazón? ¿Cómo se lava? ¿Cómo se abren esas aguas del corazón? ¿Cómo se abren? Pues la respuesta es cerrando los fosos, pues cerrando los fosos profundos. ¿Cómo se cierran los fosos profundos? Caminando. ¿Y cómo se cierran los fosos profundos? Volviendo a la fuente, a la boca, al agua. Por eso, ahora entonces, con esta introducción, ahí sí tendríamos que preguntar, ¿cómo están los fosos profundos? ¿Cuál es el foso más profundo que usted ha visto? ¿Cuál es el foso más profundo? ¿Cuál? O en el caso del ciego, los ojos, los oídos, ¿cuál es el foso más profundo? ¿Qué opina? ¿O no le ha tocado esta semana caminar por fosos? ¿Le ha tocado caminar por fosos? Eso es lo que entiende Cristo Jesús aquí. ¿Le ha tocado caminar por fosos? Sí, 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 a mí sí. Yo sí, estoy caminando. ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo están Sí, sus fosos, Lina? Ya sabemos que es un foso. ¿Cómo están sus fosos?
¿Cómo están los fosos? Lina, ¿cómo están los fosos? ¿Perdón? Pastor, buenas tardes y con todos buenas tardes. Bendiciones. Sabe que los fosos hemos estado tratándolos estos días y descalzándonos y calzándonos con el apresto del Evangelio de la Redención. Y vamos caminando ahí, pastor, caminando como Dios nos dice, por encima, por sobre todas las cosas. Y sí ha habido fosos y hemos estado viendo esos fosos profundos. Y la palabra de Dios es quien nos mantiene alerta y quien nos hace caminar en verdad y en justicia. Amén. Entonces, los fosos, ¿para qué sirven también? Entonces, los fosos hay que atravesarlos. Hay que atravesarlos. Y eso es lo que hace Cristo Jesús. Al pasar vio a un hombre ciego. Al atravesar, ¿alguien tiene otra versión? Yo tengo al pasar vio un hombre ciego en Juan 9:1. Juan 9:1. Erika tiene lo mismo. Nancy también sabe tener otras versiones. Rocío también otras versiones. Entonces, ¿alguien tiene otra versión? Por eso, miren, eso ahora ya si tenemos que verlo desde esa perspectiva, es la misma palabra que utiliza en el último versículo, en lo último que hace Cristo Jesús, es la misma palabra que utiliza aquí. Entonces tenemos a un Jesús atravesando, tenemos a un Jesús cerrando esos fosos, tenemos a un Cristo Jesús mirando a lo extraño, atravesando lo extraño. Esa sería la palabra, atravesando lo extraño. Entonces, otra de las cosas que hay que atravesar, pues ahí lo vemos en el caso de Abraham. Así que, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta tal vez? Entonces tenemos toda esta temporada para atravesar. Y para atravesar se necesita agua. Y para limpiar se necesita agua, se necesita espíritu. Y para el agua y para el espíritu, ¿qué se necesita? Se necesita fuente. A eso es donde quería llegar. Y a eso es donde podemos ir avanzando. Se necesita fuente. Así que vamos al libro de Jeremías. Jeremías es importante. Jeremías capítulo 2. Verso. Ese es el que les estaba mencionando el día domingo. Que este es un pasaje, este es un versículo bastante original, digamos, es decir, es original porque aquí menciona otra cosa. Jeremías 2:6. Jeremías capítulo 2, verso 6. ¿Alguien puede leerlo a su versión? O lo leemos. Jeremías 2:6. Esto es lo nuevo que nos saca Jeremías. ¿Y por qué es Jeremías tan importante? ¿Por qué es Jeremías importante? Porque Jeremías es un profeta, es el profeta. Si usted quiere comparar versículos de acciones de cosas similares, Jeremías siempre va a tener el peso porque Jeremías hablaba hablaba de la boca de Dios, de la boca del Señor.
Ese es el peso de Jeremías. Entonces, al hablar de la boca del Señor, lo que está diciendo que Jeremías hacía que Jeremías, a pesar de estar entre dos bocas, pues Dios siempre le daba de su boca y él de su boca también lo permitía. Jeremías capítulo 2, verso 6. Tampoco dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y ningún hombre habitó? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es qué es lo que nos dice aquí? ¿Cuál es la tierra? La pregunta es, ¿cuál es la tierra? ¿Cuáles son los yermos en el desierto? ¿Qué es lo tenebroso? ¿Qué es que nadie haya pasado? Pero ¿cuáles son los barrancos? Yo tengo barrancos. Otra versión que tiene usted. No tienes, todos tienen la misma versión. Yo les leo la mía, Marquito. Sí, porque En cambio, no dijeron, ¿dónde está Yahvé que nos subió de la tierra de Egipto, que nos llevó por el desierto, por la estepa y por la paramera, por tierra seca y sombría, tierra por donde nadie pasa y en donde nadie se asienta? ¿Cómo dijo esa palabra nueva? Paramera, Paramera. paramera. ¿Qué será paramera? Jeremías 2:6. Jeremías 2:6 más. Sí. Ya le voy a buscar qué es paramera, ¿ya? Dice región o lugar en donde los terrenos son llanos y secos y las plantas son pobres y escasas. Pero no menciona ni barrancos y tampoco menciona fosos. Y ahí En lo mi que, versión, perdón, en mi versión tampoco menciona desiertos, terrenos áridos, todo eso. pero no se da cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no menciona eso? Porque dice este man está loco. ¿Cómo va a decir que hay fosas en... Entonces, y todos sacan una palabra nueva. Mía, ¿qué otra palabra? En realidad no es palabra nueva, pero por ¿Qué ejemplo, dice? Díctame por favor las características. terrenos desérticos y quebrados, por Quebrados, terrenos áridos. quebrados, exacto, desérticos y quebrados. Ah, ahí sí, volvemos a que tiene relación, ¿se ve? Quebrados. ¿Cómo es esa Tengo otra versión? versión que dice por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ¿Y allí antes de habitó. eso? ¿Y antes de eso? Antes de eso tengo el que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada. Ahí tiene, pues por eso ahí es cuando se disparan las versiones con cosas, ¿sí ve? Que no tienen sinónimos, sino tienen palabras completamente diferentes. Mía quebrados, aquí casi ni hay. Bueno, en definitiva, eh, hay que cuidar, hay que mirar que lo que realmente dice son fosos, despoblada, fosa honda. Nancy, lea, por favor, si puede abrir el micrófono o a qué se refiere con despoblada y fosa honda. Esa es la versión que tiene. Despoblada y fosa honda. Hoyo. Entonces, sí habla de hoyos. En su versión sí habla de hoyos.
Sí, ¿ya? Perfecto, entonces con eso ya tenemos. La versión de Nancy se habla de hoyos, habla de fosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Es cuidar, como dice, hay que cuidar en dónde, a dónde afecta la fosa, a dónde afecta más la fosa. Afecta al caminar, pero también afecta al alma. Afecta al alma, afecta, la fosa afecta al alma, afecta, la fosa afecta al espíritu, la fosa afecta al caminar, la fosa afecta a la boca, la fosa afecta a todas las cosas y por eso especialmente la fosa sirve para mostrar. ¿Y qué es lo que muestra las fosas? La fosa muestra las cosas extrañas, ¿sí? Entonces, por eso, yo creo que el mejor ejemplo para ir un poquito esto caminando es el ejemplo de Abraham. Abraham le dice Dios en Génesis 12, Génesis 12, 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Y claro, la época corresponde. Dice, Jehová dijo, el Señor dijo a Abraham, camina, camina a tu tierra, camina de tu tierra. De tu tierra, de tu parentela, camina de tu tierra, ¿qué más? De tu parentela, o aquí podríamos, de tus cosas nativas, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿en dónde estaba? Dice, haré de ti, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás que, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Así que eh, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que caminar. ¿Cuánto caminó? ¿Y por dónde tenía que caminar él? Tenía que caminar por fosas, por cosas extrañas.
Exactamente. Entonces, ahí estaba inmiscuido su padre. Pero, dice, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Entonces, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió ¿De dónde salió Abraham? ¿De dónde debía salir Abraham? Vamos a Génesis 15:7. Génesis 15:7. ¿Qué dice? Génesis 15:7. Le leo. Sí, El por Señor favor. le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra en posesión. Correcto. Entonces, ¿de dónde tenía que salir? De Ur de los Caldeos. Y sin embargo, aquí dice que partió de Harán. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se quedó en Harán? ¿Por qué? ¿Dónde está Ur de los Caldeos y dónde está Harán? ¿Por qué se quedó en Harán? Vamos a Hechos. Génesis. Génesis 11. Génesis 11:31. Dice, y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron a Harán, y se establecieron ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? No se había el despegado de su padre hasta Harán. Y de Harán partió, como lo dice, Hechos. Tenía
tenía un foso profundo con respecto a su parentela. Y obviamente no podía ser, tenía que caminar, tenía que cambiar esas maldiciones, tenía que pasar por en medio de esas maldiciones y tenía que caminar quitando justamente esos vínculos que tenía con una tierra de dioses, con una tierra extraña. Porque la tierra que le ofrecía a Dios, claro, no era una tierra extraña, sino era la tierra de él mismo, la tierra de Dios. Así que Abraham tenía que caminar a través de esa tierra, a través de esos fosos, de los fosos que tenían su propia tierra, a través de los fosos que tenía de los caldeos, a través de los fosos que había de su propia parentela y a través de los fosos que había en su misma alma, en su mismo espíritu. Y por eso, ¿cuál era la bendición? La bendición era que él, al recorrer todos esos caminos, esos pasos, pues tenía que dejar atrás todas eh, eh, esos lazos, esos inconvenientes, esos fosos para, para cambiar a la bendición. No solo que Dios sea de bendición para él, sino él mismo, porque dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan. ¿Quiénes son los que bendicen a Abraham? ¿Quiénes son los que bendicen a Abraham? ¿A cuál Abraham? Habríamos que preguntarnos. ¿Al Abraham de la tierra de Ur? ¿Al Abraham de la tierra de Harán? Rocío, algo quiere mencionar. Rocío. Entonces, sale nuevamente el proceso de Abraham. Es un proceso de bendición, es un proceso de fosos, es un proceso de lo extraño versus el proceso de Abraham. Entonces, y aquí este versículo ustedes saben es de tema, porque dice, bendeciré a los que te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿en cuál Abraham son benditas todas las familias de la tierra? ¿En Abraham, en Ur, en Abraham, en Harán, o en Abraham, el que atravesó, el que caminó de la casa de su tierra, de sus cosas nativas, de sus fosos, y de su propia tierra a una tierra caminada por él? ¿Me explico? Sí, yo pienso que el tercer Abraham. Entonces, en el tercer Abraham, serán benditas. En el tercer Abraham, en el Abraham que camina, el Abraham que caminó. Porque hay un Abraham que se quedó en Aram. ¿Y por qué se quedó en Aram ese Abraham? Se quedó porque se supone que Dios le sacó de la tierra de los caldeos. Pero yo soy el que te sacó de la tierra de los caldeos. Eso le dice, ¿verdad? Verso 15. Verso 15, 15:7. Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra a que lo poseas.
¿Quién le sacó de Ur de los Caldeos? Le sacó Dios, eso dice. ¿Para qué le sacó? Para que camine. Ahora caminó de la tierra de luz de los caldeos. Entonces, por eso, Génesis 11. Génesis 11:31. Génesis 11:31. ¿Qué dice? A ver, le leo. Dice, Teraj tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de Aram, y a su nuera Sarai, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Sin embargo, al llegar a Harán, se quedaron allí a vivir. Ajá. Entonces, yo le pregunto, ¿quién le sacó a Abraham? Ya sabemos que le sacó Dios. Ahora yo le pregunto, ¿quién le sacó al papá? Porque aquí quien salió fue el papá. ¿Quién le sacó al papá? ¿Quién le sacó? Pero los dos terminan en Harán. En Harán, ¿cuál es la tierra de Harán? La tierra de Harán es la tierra de ira, es la tierra de, es la tierra de, es como una tierra de ira, es una tierra como una tierra caliente de ira, así podríamos decir. Sí. ¿Quién le sacó? ¿Quién le sacó a Taré? ¿Y quién le sacó a Abraham? ¿Por qué se supone que ambos salieron de Ur de los Caldeos? ¿Con quién? Dios, ¿con quién salió? Con Abraham, Con Abraham. ¿Abraham con quién salió? con Teraj, ¿Y Terah con quién salió? con Abraham, su nieto y la nuera. ¿Sí? Entonces, ahí vemos tres. Dios que le saca para que camine. Pero este señor no sabe caminar. ¿Por qué? Porque este señor está metido en su propia fosa. La fosa de sus papás, la fosa de su familia, la fosa de todo el mundo. La fosa común está ahí. Pero dice, yo, ahí sí, ahí está claro, ¿no es cierto? Entonces dice, yo soy el que me meto en esa fosa. ¿Para qué? Y nuevamente, entonces, ahora sí, en el verso 12, en Génesis 12:1, ¿cuándo le está diciendo? ¿En dónde está aquí Abraham? El Señor dijo a Abraham, ve, sal de tu tierra. ¿En dónde está Abraham ahí? En Ur, En Ur, correctamente. ¿Y cuándo comenzó a caminar Abraham? 12:4, ¿cuándo? Cuando estaba en Harán. Entonces resulta ser exactamente que él tenía, una cosa es caminar, pero otra cosa es atravesar el foso. Así que en el 12:1 le dice camina y le muestra el foso, ¿no es cierto?, de sus padres. Él sigue metido en el foso y por eso no llega. ¿Por qué no llega? Porque se mete en el foso. ¿Cómo se llama ese foso? Se llama ese foso, el foso de Taré, que les lleva hasta Harán. Entonces, ¿hasta dónde ustedes le gustaría caminar? ¿Hasta dónde ha caminado? ¿Por quién ha caminado? Entonces aquí dice, está caminando él como siempre lo solía hacer. 65, 75 años y caminaba a la sombra de su papá, ¿no es cierto? Y su papá caminaba a la sombra de quién? Caminaba a la sombra de su esposa, de su mujer. Y su mujer caminaba a la sombra de quién? A la sombra de la muerte, a la sombra de un primogénito de muerte que era Harán. Entonces, por eso, Taré lo único que va es llevando la fosa y ahí es donde queda una fosa extraña. Y en esa fosa extraña
No es que ahí cuando estaba en esa fosa extraña en Harán, sino desde antes ya le dijo que camina. Y aquí se muere Tarek. ¿Se muere Tarek o no se muere Tarek? ¿Qué opina? ¿Se muere Tarek o no se muere Tarek? Algo pasa aquí en Harán. Entonces, aquí se da cuenta Abraham. En Harán, algo pasa en Harán. Porque nuevamente se acuerda de Ur y se acuerda. Y ahí se da cuenta que de Ur, como dice en el verso 15, de Ur fue donde le sacó Dios. De ahí se da cuenta de eso. Y ahí es cuando ya decide caminar. Es decir, decide caminar liberándose de su padre, porque su padre, resulta ser que su padre muere mucho tiempo después. Entonces, ¿cuál es el problema de Abraham? Abraham, ¿cuál era el foso de Abraham? Ay, perdón, el 2 está bien. ¿Cuál era el foso de Abraham en donde cayó? Aquí en el verso 12 dice, haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué entendió él? ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba Padre Exaltado, ¿verdad? Entonces, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Cuál era el nombre? Le cambió de Padre Exaltado a ¿cuál? ¿A qué padre de, a qué le cambió? Y serás qué? Y serás bendición. ¿Qué se necesita para ser bendición? ¿Cuál es la bendición? La primogenitura. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que le dice. Tienes que caminar primogenitura, tienes que caminar sacerdocio y obviamente tienes que cambiar de boca. Ahora, claro, bendeciré a los que te bendigan. Claro, aquí, ¿quiénes le bendicen a Abraham? ¿Quiénes le bendicen a Abraham? Los que le llevaron al pozo. No, dice, no, bendeciré a los que te bendigan. Entonces, ¿cuál es la bendición? Si la bendición, si ser bendición es ser primogénito, ¿sí? La bendición es que sea primogénito, ¿por qué? Porque conozca la primogenitura. Y si conoce la primogenitura, conoce el verdadero sacerdocio. Y si conoce el verdadero sacerdocio, conoce la verdadera boca. Y si conoce la verdadera boca, ¿qué hace? Separa lo extraño. Entonces, ¿quiénes bendicen a Abraham? ¿Quiénes? ¿Los hijos de Abraham o los hijos de sacerdocio, los hijos de primogenitura? Los hijos de primogénitos de sacerdocio. Exactamente, los hijos de sacerdocio. ¿Y quiénes maldicen a Abraham? El sacerdocio de Leviatán. Exacto. Entonces, no es por eso. Entonces, aquí lo que a él está cambiando es, lo que le está diciendo es, los que saben caminar, tú vas a hacer bendición porque sabes caminar. Y resulta ser que si no tuviéramos los pasajes que leíamos, leeríamos, pensaríamos que él caminó cuando le dijo sal de Ur. Pero ¿quién caminó ahí? ¿Quién caminó? Cuando salió de Ur, ¿quién caminó? El Teraj. Cam-
abrió un pozo el Terah, ¿sí? Puso Abraham. excrementos del Terah. El Terah no le dejó salir, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, ahí, todos esos excrementos, todos esos pozos, esos le fueron llevando a Abraham. Y él caminó de- sobre esos pozos. y él se hundió, esa es la diferencia, por eso decíamos, él se hundió en esos pozos. Porque Tarek, nada más y nada menos que representaba. Tarek es, Tarek desde Abraham, en Abraham se rompe la maldición, pero en la paternidad, o sea, desde Abraham hacia atrás, Tarek y todos los demás, ellos tienen un problema de cosas extrañas. Ese es el problema. ¿Quién estaré? Eso me parece importante que lo vamos. Vamos al libro de Josué. ¿Dónde está? Josué 24:2. Josué 24:2. Josué, el 24:1 dice, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres. ¿Cuáles eran vuestros padres? Taré, Abraham y Nacor. Y servían a otros dioses. ¿A quiénes servían? Entonces tomé a vuestro ¿a quiénes servían? A otros dioses. A lo extraño. A lo extraño. No existen otros dioses, usted sabe. Sino existe lo extraño. Y por lo extraño se levantan otros De dioses. acuerdo, sí, pastor. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le guié por toda la tierra de Canaán. ¿Ya? Pero solamente ¿quién era Taré? Taré era el padre de Abraham. ¿De cuál Abraham? Del Abraham que caminó, o mejor dicho, delante del Abraham que se hundió. ¿Hasta cuándo se hundió? Hasta Génesis 12:4. Hasta Arán. Hasta ahí se hundió. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 75 años. ¿75 años de qué? 75 años de hundimiento. ¿Por qué era 75 años de hundimiento? Porque él era el Padre exaltado. ¿Sí? ¿Y cuál era el Padre exaltado de Abraham? El Padre exaltado de Abraham se llamaba Taré o Teraj. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es Teraj? Bueno, ya vemos. Dejémosle al Teraj. Así que hundido, viene Dios y le dice, ¿qué le dijo a Abraham? Dios le dice, sal de Ur de los caldeos. ¿Salió Abraham? No salió. ¿Sí? ¿Qué salió? Salió el Abraham, hijo de quién? El Abraham, hijo de Terah.
Entonces, ¿qué se necesita? Por eso, ¿qué se necesita? Se necesita cambiar de paternidad. ¿Qué más se necesita? Se necesita cambiar de bendición. Entonces, se necesita cambiar de perspectiva. Dice, haré de ti una gran nación. ¿Qué entendió Abraham? Haré de ti una gran nación. ¿Entendió lo que es una gran nación? Estamos en Génesis 2. ¿Entendió lo que es una gran nación? No entendió una gran nación. ¿Por qué? Porque seguía con su papá y se fue a Harán. Y ahí él pensaba que grande era, que tenía riquezas, tenía poder, tenía autoridad, tenía todas las cosas. ¿Tenía todo eso? Sí. Segunda cosa, te bendeciré. Él estaba contento con la bendición. Sí, le bendijo y todavía tenía mucha plata y muchas posiciones. Y engrandeceré tu nombre. En Aram tenía engrandecido el nombre, claro, pero en realidad, ¿cómo se llamaba? Y serás bendición. Y en realidad, ¿cuál era la bendición? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Hasta ahí, ¿cómo se llamaba? Hijo de, Excrementos de fosa. exacto, hijo de su padre, hijo de lo extraño, hijo de Ramé, hijo de todo lo que sea. Y ahí se da cuenta, porque tiene todas las cosas, pero se da cuenta que está en el pozo, que está en un pozo. Y recién a los 75 años comienza a caminar. 12:5 dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Qué le parece? ¿Atravesaron o no atravesaron? En mi opinión, sí. Sí, atravesó. Y el verso 6, atravesó Abraham el país hasta llegar a Siquem, hasta la encina de Moré, el cananeo, que estaba en la tierra, entonces en la tierra. Y Jehová se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Qué le parece? ¿Por qué no le da a él? Volvemos al 12:3. Bendeciré a los que te bendigan. Tú serás bendición. ¿Por qué él era bendición? ¿Por qué? Porque él tenía que llevar, porque él llevaba primogenitura, porque él tenía que atravesar, porque él tenía que llevar esa simiente. Pero él todavía no entendía toda esta situación, no entendía. ¿Cuántos años tenía? Vamos con Marta, 75. 75. 75. Si hubiese atravesado, hubiese caminado, ¿no es cierto? Ujú. Y hubiese llegado y hubiese obtenido la bendición. La bendición era ser primogénito y levantar primogénito. A los 75 años, ¿por qué esperó hasta los 99 años? ¿Por qué? ¿Por qué Porque Dios decía? seguramente todavía no se sentía niño, Por, digo yo. mire, por esta cuestión, porque nuevamente él tenía que, le dijo, tenía que atravesar, tenía que caminar por sus parientes, tenía que caminar por Saraí, tenía que caminar por Lodo, tenía que caminar por su naturaleza, tenía que caminar por sus fosos. Sí, sobre todo sobre los fosos y los pozos. Los fosos y los pozos. Pero resulta ser que él atravesó, dice, ¿no es cierto? Pero fue Sí, llevando todavía esta situación, fue llevando todavía, no, todavía le faltaba llevar primogenitura. ¿Por qué? claro, Claro. ¿Y por qué? Porque él pensaba que esa era la bendición, pues la bendición era que sean benditos, pero la bendición era que tenía que levantar primogénitos. Para levantar primogénitos, él tenía que verse como primogénito. claro. Es que Entonces, uno y para aprender verse a como verse sí es complicado. separar,
Por Cuando eso, uno ya para aprende eso. a verse, entonces ahí sí ya pueden extender la bendición. Entonces, mire, el primogénito, el sacerdote, separa, exacto, separa la bendición y separa también la otra parte de la bendición, separa, ¿cómo dice? Separa la bendición, separa lo que es riqueza, separa de lo que es acumulación. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Aquí le dice, pero tiene que pasar hasta el momento en que Abraham dice, ni yo no voy a coger ni una correa, de una correa de tu calzado para no decir que me has enriquecido, sino yo voy a dar de los diezmos que recibí, voy a dar mis diezmos. ¿Qué diezmos recibió Abraham? No estoy hablando de la plata, no estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es de primogenitura, no estoy hablando de, no, estoy hablando de Los que él todavía diezmos no sabía. extraños, digo yo, Exacto, exacto. Él todavía no sabía separar lo extraño de de lo que en realidad, de los de lo, santos, digamos, de lo primogénito de y de lo los santos. primogénito. Por eso pasa tanto tiempo, pasan todas estas situaciones, incluso con Lot, pero el momento que se le presenta el sacerdote de Melquisedec, ahí se da cuenta. Pero ya cuando él tenía 99 años, ahí se da cuenta que la verdadera riqueza, la verdadera bendición, la verdadera primogenitura es tener la capacidad de separar lo que pertenece a lo extraño y hacerlo extraño. Y lo que pertenece a Sodoma y Gomorra hasta las correas del zapato, claro, porque es calzado. Entonces lo que está diciendo es, por eso impresiona eso a Dios, porque está diciendo es, hey, está botando ese calzado, está lavándose los pies y está tomando mi calzado, para que nadie me diga me enriqueció esto. Entonces, y de ahí sí recibe los diezmos, recibe la posición de primogénito y le devuelve la posición de primogénito a Melquisedec. Es que Entonces, eso nos pasa a todos, pastor. Tenemos que transitar, como usted dice, porque de jóvenes de 20, 30 años no tienen la capacidad de la visión que uno se tiene cuando ya tiene más años. Y eso nos pasa a todos y confundimos lo material con lo espiritual, riquezas materiales con las espirituales, pero cuando uno llega a entender que lo material se enmohece y eso no sirve y la riqueza es espiritual, entonces desde ese punto uno ya comienza a transitar y a tomar la primogenitura y el sacerdocio. entonces, por eso, mire, por eso se tiene que retomar la niñez, porque la niñez ¿para qué es? La niñez es para recibir primogenitura y levantar primogenitura. Pero por eso, nosotros, ¿por qué Amén. nosotros, ¿por qué somos de bendición? Nosotros somos de bendición porque levantamos, porque recibimos primogenitura y levantamos primogenitura. Y ahí, y en este transitar, usted se da cuenta que está transitando tierra, que está transitando sentimientos, emociones, que está transitando generaciones, pero está transitando como primogénito, pues levante primogénitos. Y por eso los niños son tan importantes. De ahí a un joven, háblele de primogenitura a un joven que lo que ha aprendido es lo que sabe, lo que él conoce son los pozos, las fosas y los pozos, fosas y pozos, fosas y pozos. Y resulta ser que no sabe distinguir entre una fosa, un pozo y de una verdadera boca. No sabe distinguir esas dos bocas. Y por eso se mete en, como nos metíamos y como se seguirá metiendo, y como se mete el mundo, se mete en excrementos pensando que va a ser el mejor, el más bendecido entre los excrementos. Pero ¿para qué nos mete, para qué se metió Cristo Jesús? ¿Para ver cuál era el más bendecido entre los excrementos? ¿O para ver cuál era, cuál era verdaderamente el que se levantaba y se levanta como primogénitos para levantar primogenitura? Así que por eso hoy tenemos este tiempo y tenemos, claro, tenemos que
tenemos que ver justamente el problema de Abraham. Entonces, el problema de Abraham, ni siquiera la Biblia lo menciona como tal. El problema de Abraham son los fosos, son las fosas. El problema de Abraham es lo extraño. Y lo extraño resulta ser que lo que más llama la atención de Abraham, ¿qué es? ¿Lo extraño o al Abraham verdadero? Entonces, ¿cuál es el Abraham verdadero? El Abraham verdadero es el que distinguió el jardín, que distinguió a Melquisedec, que separó, que metió espíritu, que quitó ese calzado, que limpió su caminar y que de ese levantó la primogenitura en Isaac. Pero resulta ser que todos a quién prefieren. Al Abraham, entonces, ¿el Abraham extraño o el Abraham de bendición? ¿Cuál es el Abraham de bendición? ¿El Abraham con todos estos recursos o el Abraham como primogénito que levanta primogenitura? Como primogénito. Y Entonces, que levanta ese es el que tenemos primogénito. que conocer y por eso es lo que estamos aprendiendo a caminar incluso por Abraham. Pero el Abraham que no cayó en un pozo, sino el Abraham que atravesó los pozos. Y hoy estamos en un tiempo de pozos, de fosas y de pozos, en donde están muy fuertes, porque ahora recién nos damos cuenta que hoy tenemos que atravesar. Y no es que ahí salir esquivándolos, o salir ahí flotando, o salir para que Dios nuevamente nos lave, sino que tenemos que caminar por eso. Entonces, ¿alguna Pastor, y pregunta? también entendió lo de la descendencia, que no eran las personas humanas, sino la descendencia que llevaba fruto y lo que Claro. sale de la boca de Dios. Y mire, aquí a los 75 años se le aparece y dice, a tu descendencia. Entonces, ¿qué necesita la descendencia de Abraham? ¿Qué necesitaba la semilla de Abraham? ¿Qué necesitaba? Necesitaba del Abraham extraño o del Abraham que sepa caminar. Del que sepa caminar y de fruto, Del que sepa que lleve atravesar. fruto, que Exacto. sepa atravesar y que lleve fruto, y el dabar que sale de la boca de Dios. Entonces Dios se le aparece en el verso 7, dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y allí él levantó un altar a Jehová que se le había aparecido. ¿Qué levantó él? Altar. ¿Qué le parece? ¿Y este altar le parece extraño o le parece un altar verdadero? Y luego, otra vez tiene que descender a Egipto, porque otra vez tiene que salir de Egipto y tiene que atravesar la tierra de Egipto. Bueno, ¿alguna pregunta? Estamos nada más que atravesando facilito lo que atravesó Abraham, pero que para Abraham le costó. Entonces aquí atravesó por su papá, atravesó por Ur, pero se quedó en ¿cómo se llama? Se quedó en Harán, ¿ya ves? Hasta atravesar el pozo de su papá. Luego, y ahí atravesó el de su papá, facilito, ¿no es cierto? Luego, ¿con quién más salió? Tenía que atravesar la fosa, perdón. Tenía que atravesar la fosa de Saraí. ¿Atravesó la fosa de Saraí? Sí. ¿O también Sí, no. apareció otra fosa? Él No, tenía que atravesar o ella tenía que atravesar también las ambos, fosas y los pozos. Claro, y eso ambos, es los dos. ambos. Pastor, Entonces, perdón, ese es el ministerio de la purificación de la morada, el ministerio de la morada, el ministerio del sacerdocio, para que no les claro, salpique. Ay, conocer la bendición. Lo que le está diciendo es Ujú. conocer la bendición del sacerdocio, la bendición de la primogenitura. Ya, gracias, pastor. Pero
En el foso de Saraí, nuevamente, ¿abrió un foso Saraí? Claro que abrió un foso. Hasta ahora el foso de Saraí. Él atravesó. Claro que tuvo que atravesar, pero también ahí salió salpicado. El foso de Lot. Entonces, Génesis 12:5. El foso de Saraí, el foso de Lot, el foso de todas las posesiones que había acumulado y el foso de las personas que había adquirido en Aram. Todas estas le significaron después un foso en donde pasó algo. Claro que le significaron estas cosas de eso. Amén. Entonces, Amén. solo le estoy dando el ejemplo de los fosos que atravesó y en los que cayó y de los que fue salpicado y los que hasta ahora somos y son salpicados, para que usted a través de los fosos de Abraham no caigamos en los mismos fosos, pues, sino que caminemos y atravesemos sabiendo quién es el que nos sacó, quién es el que camina por delante, quién es el que nos dio su espíritu, quién es el que nos dio su sacerdote, quién es el que nos dio su boca, pero quién es el que nos da cada día, nos da de su Dabat para seguir limpiando, descalzándonos y calzándonos para cada día atravesar y no caer en esos fosos de la bendición. Son, como podríamos decir, esos fosos de bendición de Abraham o esas fuentes de bendición de Abraham. ¿Qué opina? ¿En qué le gustaría a usted caer? ¿En los fosos de Abraham o en las fuentes de Abraham? En la fuente de agua de vida. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿con cuál fosa se identifica usted de las de Abraham? Alexandra. Me puso con todas, creo yo. Con todas, muy bien. ¿Cuál le parece la más fuerte? A mí me parece la de caminar, o sea, que no se pudo atravesar. Ya, bueno, pero porque mire, el papá, la esposa, los hijos no tenía, los sobrinos, las tierras, las posesiones, Yo creo que los hijos, ¿perdón? los hijos. Los hijos. Lina, entonces, si es los hijos, sí, es interesante porque ahí necesitan ellos primogenitura. Lina. Pues yo me identifico con los fosos del padre, del el duro de caminar, o sea, el fuerte de caminar, las dificultades para caminar, el foso también de los hijos y también o sea, de las posiciones, Sí, el foso es bien fuerte. económico. Ajá. Mire, el foso económico, el foso de grandeza, el foso de bendición, el foso. Mía, aquí tiene fosos para escoger. ¿Con cuál me identifico? Ajá, ¿con cuál, o sea, con cuál está ahorita? Mm. No sé, pastor. Ninguno entonces. Ojalá, pero ya le voy a identificar. El pozo de la juventud, pues bueno, está bien. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Para cambiar, por lo menos tener clara la bendición de la primogenitura. Padre, yo bendigo porque nuestra bendición, lo que tú bendijiste, Señor, lo que es bendito, es tu sacerdocio, la primogenitura, porque esa siempre, Señor,
abre misericordia, abre bendición. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué decirte, Dios de los cielos? Que todo lo que tú venciste y que fue vencido en Abraham, es también lo que nosotros estamos atravesando de nuestras generaciones. Porque lo que pensábamos que antes era de bendición, lo que pensábamos que antes era grandeza, lo que pensábamos que antes era Abraham, no podemos confundir al Abraham sin cambiarle de nombre, que al verdadero Abraham que tú cambiaste y lo bendijiste para ser de bendición. Y ese Señor es el que en el nombre de Cristo Jesús atravesó, ese es el camino, el que caminó para no volver a caer en esos mismos fosos. Y por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo todos estos días de los pasos de Cristo Jesús, que nos has llamado, Padre, para lavar los pies, que nos has llamado para un verdadero sacerdocio y para que no sea, Señor, unos pies lavados por aguas que vuelven, Señor, a tener contaminación o fosos, sino que sean espíritu, para que ese espíritu en el nombre de Cristo Jesús sea nuestro calzado, y ese calzado, Padre, en el nombre de Cristo, cierre esos pozos, aleje esos pozos, y Señor, aleje el aborrecimiento, porque tú siempre nos acercarás, Padre, a lo que es verdadero, a lo que es nativo, a lo que es tu ley y tu palabra. Yo bendigo, Padre de los cielos, porque, Señor, todo ese aborrecimiento que tú estás tratando en nuestras vidas es para que sepamos, en lugar de aborrecimiento, de una bendición de aborrecimiento, tener en cambio, Señor, una primogenitura de camino, de caminar, de fuentes de vida, de bendición, que atraviesan, Padre, en medio de este mundo y de estos fosos, pero llevando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, un paso seguro, un paso de primogenitura. Y bendigo a cada uno de tus hijos y de tus hijas, que en primogenitura, como casa del Dabar, levantamos primogenitura, pero de la primogenitura de bendición, que atraviesa, Señor, y que en el nombre de Cristo Jesús llega hacia tu tierra, llega hacia tu primogenitura, llega hacia tu semilla, llega, Señor, a ser de bendición y a bendecir lo que tú bendices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El viernes, Amén. Dios mediante, continuamos y oramos todos. Amén. Bendiciones, un abrazo. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones, pastor. pastor. Muchas gracias. Shalem. Shalem, shalem.